días. Bueno, a mí también me corresponde agradecer a la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales la invitación a participar de este Congreso Sudamericano de Derecho del Consumo, unirme al homenaje al profesor Jorge Mossetti Turraspe, profesor que ha sido insignia del derecho privado en clave progresista, y bueno, y aportar algunas reflexiones a este panel, cuyo nombre Derecho del Consumidor en América del Sur, entre codificación y reforma legislativa, ya nos implica pensar en los países sudamericanos, en su posición, y desde la producción normativa y sus regulaciones individuales, y ver cómo nuestros problemas estructurales, la pobreza, la falta de infraestructura, de servicios, serán muy difíciles de superar si no existe una integración, si seguimos jugando solos, frente a economías como Estados Unidos, Unión Europea y China. Cada uno de los países negociando individualmente, con un Mercosur que la única integración que ha logrado es meramente arancelaria, y con la ausencia de normas comunes, por ejemplo, Unión Europea o Estados Unidos, donde les permite la centralización normativa y la uniformización generar mercados potentes con reglas claras que permitan el desarrollo. Aquí, por el contrario, tenemos los protocolos Mercosur que cada legislación los cumplió o no. Nosotros, por ejemplo, no cumplimos nada del protocolo Mercosur de norma de competencia, para poner un ejemplo. Entonces, me parece muy buena la idea de plantearnos el tema de direccionarnos a vernos no como compartimentos estancos, sino como situaciones de conexión, situaciones donde tenemos que estar conectados y vinculados para poder progresar. Bien, en un estadio, en una situación de codificación, bueno es ver cuál es el concepto del código, y me voy a referir luego a la normativa necesaria del derecho del consumo como un ámbito diferente del derecho civil, del derecho comercial, del derecho administrativo, del derecho ambiental, del derecho de la competencia, del derecho de la insolvencia y todas las normas que podrían estar vinculadas con el derecho del consumo. En primer lugar, siempre hubieron recopilaciones desde que existe derecho. Si empezamos con el Código Hammurabi, las 12 tablas, el Corpus Juris, las partidas, pero lo que se trataba era de unir en un mismo libro las normas que se encontraban dispersas. Lo que hace la codificación es aplicar el método abstracto y general a las normas con la finalidad de regular todas ellas a través de un sistema normativo. Son las influencias del racionalismo las que determinan la generación de ese primer Código Civil, que es el Código Civil francés de 1804, del cual, en definitiva, la opción que toma Argentina es seguir esa línea de ese sistema de codificación. Ahora bien, ¿por qué es que se da esa codificación en el siglo XIX? ¿Cómo era el sistema de fuentes anterior? Un sistema de fuentes de derecho privado disperso. El juez, con una discrecionalidad enorme, podía fallar tomando el corpus juris, tomando las partidas, tomando normas locales. Los sujetos estaban diferenciados en estamentos, no había uniformización para el mercado, no había seguridad para el capitalismo incipiente. Se sancionan los códigos civiles con esa finalidad, la función en clave funcional de dar seguridad en forma igualitaria, uniformizar a través de la capacidad, todos pueden ingresar al mercado, y sobre la base de el hombre es libre y se puede obligar por su voluntad, incluir dentro de la autonomía privada la posibilidad del desarrollo y la asignación eficiente de los recursos a través de su propia decisión.
Ese sistema pensado para un capitalismo incipiente, una economía básicamente agrario, empieza a enfrentarse con cambios sociales diferentes, principalmente con respecto a los últimos, un nuevo paradigma científico donde las conclusiones del conocimiento científico son inmediatamente puestas en crisis por otro conocimiento posterior, la vinculación de los sujetos con sistemas expertos que prácticamente no conoce en su funcionamiento, educativo, de transporte, financiero, de salud. El sujeto se entrega en base a la confianza que nos hablaba Luckmann y en la buena fe del otro, cuando conozco muy poco de cómo funciona y de si va a funcionar bien o no. Y la circulación de la información a una velocidad y en una magnitud absolutamente impensable en la época de la codificación. ¿Qué sucede? Estos fenómenos nuevos requieren regulación y se van conformando a través de leyes y de normas de diferente ámbito, los llamados microsistemas, uno de los cuales es el problema del consumo. Otro aspecto que hace la codificación, quiero volver un poco atrás, es establecer ella misma la ley como fuente principal normativa y las demás subordinadas a la ley. Sobre esa base también son leyes las que van regulando los microsistemas y se van generando entonces una dispersión normativa que va regulando los diferentes ámbitos. ¿Cómo se reguló el consumo, la relación de consumo? A ver, la relación de consumo aparece como algo diferente a lo contractual, a lo extracontractual, y ahí aparece una gran tensión, con gran carga de derecho administrativo, con carga de un contrato que en sí es un acto de consumo, y comienza a existir una relación que no encaja directamente en los cánones del derecho privado. Bauman habla de una relación líquida que sería como en un tubo de agua que se puede ir moviendo, incluso que el tubo también es flexible y también es líquido porque puede llegar más allá de una dimensión específica. Las partículas se mueven porque el antes, el durante y el después está conectado. Fíjense, por ejemplo, la información. Todo lo de 0 a 24 sometidos a la presión de la publicidad, cuando no terminó de consumir, ya le están ofertando a través de técnicas que él ni siquiera conoce nuevos productos y servicios. Ahora bien, ¿cómo se hizo específicamente? A través de leyes especiales y en algunos casos de incorporación en las normas en el Código Civil. Por ejemplo, Italia. ¿Qué sucede? Que el derecho del consumo debe ser encarado con una racionalidad propia y diferente, como un sistema normativo autónomo que permita solucionar dentro de sí mismo y a partir de sí mismo, dentro de reglas generales, los problemas que va planteando el derecho del consumo. Y entonces, ¿qué hizo Italia? Visto el fracaso que significaba, derogó las normas del Código Civil y sancionó un código de consumo en el año 2005. También existía una enorme cantidad de leyes. Pusieron las normas en el Código Civil, pero siguió el problema porque es muy, muy dinámico y continuaron sucediendo normas que generaban eso que hoy Stiglitz decía diálogo de fuentes, pero no sé si diálogo es. Es decir, se transforma en un mosaico de normas de diferentes ámbitos que hay que sistematizar para poder regular y eso no funciona en forma adecuada. O no ha funcionado en forma adecuada o es difícil hacer cumplir las funciones de seguridad e igualdad que van a determinar. Ahora lo que ha sucedido en Argentina es lo que hoy mostró Stiglitz en su primer PowerPoint, que tienen normas para regular el consumo provenientes de tratados, del Código Civil, de la Constitución, de los tratados, de las leyes de consumo, de leyes especiales, ahora también el Código Civil, leyes análogas, o sea que la dispersión normativa ahora es mayor. Ahora bien, ¿cuál es la salida de esos problemas del mosaico legislativo que Gonzalo Soso lo hablaba con referencia al derecho de daños?
Creemos que es la creación de sistemas normativos, de códigos de consumo, que sobre la base de sistemas normativos que vayan de lo general a lo particular, permitan regular ese sistema en una forma autónoma, conectado, sí, con otras áreas normativas, pero con un sistema en sí mismo. Esa es la forma que va a poder funcionar más adecuadamente la regulación. Porque en definitiva, ¿cómo es que se le da más igualdad y más seguridad? A través de la protección del consumidor, que es el que se encuentra vulnerable, y regulando al proveedor en el desarrollo de su actividad comercial. Hay muchísimos temas que desde ahí es necesario regular y que se van a regular en forma diferente. Uno de los problemas principales que hoy hay en el derecho del consumo es el problema de los remedios del consumidor ante el incumplimiento del proveedor. Porque el tema de los daños del producto defectuoso, del servicio defectuoso, lo tenemos regulado. Pero es muy difícil porque, bueno, sí, el calefón explota, la botella de Coca-Cola se rompe y lastima al usuario, etcétera. Pero también tenemos el problema de cuando el producto es defectuoso, la televisión no funciona, la computadora funciona mal, el servicio no se presta en forma adecuada. Y fíjense ustedes, por ejemplo, cuando tenemos un defecto de información en el periodo precontractual y al consumidor le damos la opción de la pretensión específica, es decir, del cumplimiento, que cumpla el contrato, entonces debemos integrar el contrato con la información defectuosa, transformarla en la información correcta para luego exigir el cumplimiento a través de los remedios correctivos como son la reparación o la sustitución. Por ejemplo, nuestra ley, la ley uruguaya lo tiene, dice que el incumplimiento de la obligación de actuar de buena fe en el periodo precontractual da derecho a la reparación, al cumplimiento y a la resolución del contrato, más los daños. Muy bien. La resolución del contrato, fíjense que ya también es algo particular, resolver el contrato por una obligación que sería previa, si lo tomo en clave contractual, o incluso un deber no contractual en el derecho privado clásico, pero necesita una regulación que permita que el juez integre ese contrato con la información defectuosa para poder pedir cómo debería ser el producto para que pueda ser reparado o sustituido o reducido el precio, que es otro de los remedios que hay que poner a disposición del consumidor. Otros aspectos que pueden ser analizados en clave consumo es también el sujeto, bueno, tenemos el consumidor que no adquirió pero que usó y se dañó, la heladera, fue a la casa del vecino, fue a abrir la heladera, se electrocutó, explotó la garrafa y era un familiar y se lastimó. Bueno, el usuario está protegido. Pero ¿qué sucede con aquel que está expuesto a la relación de consumo? O sea, que una relación de consumo produce un daño que lo expone a pesar de que no usó el producto. Esos son aspectos centrales que se deben resolver. También el del consumidor más vulnerable, el que no llega a un sistema educativo al cual la información pudiera ser permeable. En definitiva, entonces, creemos que la mejor solución es la codificación y la codificación del derecho del consumo en forma autónoma a través de una regulación por un sistema de normas que genere una función regulatoria propia en conexión con el sistema jurídico, pero desde una racionalidad diferente que no pueda ser desde solamente encorsetado desde el civil, desde el comercial o desde el administrativo o desde el ambiental, ahora que se habla de consumo sustentable, etcétera, sino como una estructura y una función individuales y propias con particularidades que deben resolverse desde su propio ámbito. Esto no quiere decir de que no sea un avance el Código Civil y Comercial de la Nación, vaya que sí lo es, desde toda perspectiva, porque incluye un conjunto de regulaciones realmente muy importantes que ustedes ya
se las han comentado y seguirán comentándoselas, por supuesto que también con críticas, pero también con avances. Y quería dejarle principalmente esa reflexión final, que es que trabajemos juntos para lograr una uniformización de los criterios. Si bien no lograremos una unión de los Estados americanos, pero sí en nuestros ámbitos académicos, en nuestros ámbitos de trabajo, intentar lograr una uniformización, mirar hacia lo que hace el vecino, no para ir a pedir que no le dé el préstamo al Banco Mundial, sino para apoyarlo y para salir todos juntos adelante, que es la única forma que vamos a tener de poder desarrollarnos, de salir de la pobreza y de salir de los problemas estructurales que tenemos. Muchas gracias.